Hola chicos, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario que cada uno de ustedes esté viendo el siguiente video. En este video lo que vamos a ver es una explicación o un repaso sobre las potencias y posteriormente vamos a ver las propiedades y algunas reglas que nos pueden servir para cuando tengamos que hacer ejercicios donde se apliquen las mismas. Vamos a ver la potenciación y sus propiedades. En matemáticas, una potencia es una expresión de la forma a la n, que representa una multiplicación abreviada. Se trata de la multiplicación de la cantidad a por sí misma n veces. En este caso, a representa la base y n es el exponente. Juntos, estos dos componentes conforman la potencia, que se lee a elevada al exponente n o simplemente a la n. Entonces, el exponente n nos indica cuántas veces debe multiplicarse entre sí la base a. Veamos algunos ejemplos. Si tenemos 5 elevado al exponente 2, lo que se conoce como 5 al cuadrado, esto es igual a 5 por 5. La base, que es 5, se multiplica por sí misma dos veces, o sea, lo que indica el exponente. En este caso podemos saber a cuánto equivale la potencia. Multiplicamos 5 por 5 y esto nos da como resultado 25. Veamos otro ejemplo. 2 elevado al exponente 3, lo que se conoce como 2 al cubo. Esto es igual a 2 por 2 por 2, o sea, la base, que es 2 multiplicada por sí misma 3 veces, lo que indica el exponente. En esta ocasión también podemos saber a cuánto equivale esta potencia. Hacemos el producto de esos números y obtenemos como resultado 8. Veamos el último ejemplo. Si tenemos 3 elevado al exponente 6 o simplemente 3 a la 6, esto es igual a 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Es decir, la base, que es 3 multiplicada por sí misma 6 veces, lo que indica el exponente. En este caso, podemos saber a cuánto equivale esta potencia. Multiplicamos todos estos números y obtenemos como resultado 729. La primera propiedad que vamos a ver sobre las potencias es que en toda potencia que nosotros veamos, ¿sí?, que tenga como exponente el número cero, siempre, siempre, sin importar el número que sea nuestra base, nos va a dar como resultado el número uno. Propiedad 1. Si tenemos cualquier cantidad a elevada al exponente 0, esto es igual a 1. Se advierte que a, o sea, la base, tiene que ser una cantidad distinta de 0. Si llegamos a tener 0 elevado al exponente 0, esto constituye en matemáticas una indeterminación. Entonces, para esta propiedad, la única restricción que tenemos para la base es que tome el valor 0. De resto, cualquier cantidad o número real que esté elevada al exponente 0 nos dará como resultado 1. La segunda regla que vamos a ver nos dice que toda potencia, sin importar de nuevo cuál sea la base, que tenga como exponente el número uno, nos va a dar como resultado el mismo número que estaba en la base. Por ejemplo, si tenemos 10 elevado a la 1, vamos a obtener como resultado 10. Propiedad 2. Siempre que tengamos una potencia con exponente 1, eso es igual a la misma base. En otras palabras,
Cualquier cantidad elevada al exponente 1 es igual a ella misma. Nuestra tercera regla que vamos a ver nos dice que si nosotros tenemos dos o más potencias, entre una y otra hay una multiplicación y las bases, o sea, los números que están abajo, son todos iguales, nosotros lo que podemos hacer, en vez de resolver potencia por potencia y después multiplicar esos resultados, podemos ahorrarnos todo el trámite y directamente dejar la base como resultado y los exponentes sumarlos. Podríamos decir que la multiplicación tiene una relación con la suma. Propiedad 3. Si tenemos multiplicación o producto de potencias de la misma base, entonces conservamos la base y sumamos los exponentes. Nosotros tenemos la operación de la división. Hay que tener ojo acá. Operación contraria a la multiplicación. Podemos dejar nuestra base como está y ahora, en vez de sumar, como era en la regla anterior, restarlos a los exponentes. Propiedad 4. Si tenemos cociente o división de potencias de la misma base, entonces conservamos la base y restamos los exponentes, siempre el exponente del dividendo menos el exponente del divisor. Propiedad 5. Si tenemos una potencia elevada a su vez a otro exponente, entonces conservamos la base y multiplicamos los exponentes. Esto es lo que se llama potencia de una potencia. La quinta regla que vamos a ver nos dice que en las potencias podemos aplicar la propiedad distributiva, ya sea si se aplica una multiplicación o si se aplica una división. En el video que está a continuación van a poder ver que lo explica con un ejemplo. Hay que tener mucho ojo de nuevo acá, porque la propiedad distributiva en las potencias no se puede aplicar ni en la suma ni en la resta. Propiedad 6. Si tenemos una potencia donde en la base hay un producto o multiplicación de cantidades, entonces el exponente n afecta a cada uno de los componentes de la multiplicación. En otras palabras, el exponente n se reparte para cada uno de los factores que tenemos en la base. Propiedad 7. Si tenemos una potencia donde en la base hay una división o una fracción, entonces el exponente n afecta a los dos componentes de la división, afecta al dividendo y también al divisor. O si lo miramos como si fuera una fracción elevada al exponente n, entonces dicho exponente afecta tanto al numerador como al denominador. Se reparte para ambos componentes. Aquí es preciso hacer una advertencia. Si tenemos una potencia donde en la base observamos una suma o resta de cantidades, entonces es prohibido repartir el exponente para cada uno de esos componentes. Tener a más o menos b, todo eso elevado al exponente n, no es lo mismo que decir a la n más o menos b a la n. Como puede observarse en las propiedades 6 y 7, el exponente n se puede repartir únicamente cuando tenemos multiplicación o división en la base, nunca cuando tengamos suma o resta.